El día de hoy vamos a hablar acerca de la respuesta de Dios. Este mensaje vamos a hablar de este tema en particular y la próxima semana vamos a estar hablando de los instrumentos que Dios utiliza para hablarnos, así que no se lo pierda. Pero hoy vamos a hablar acerca de la respuesta, el cómo Dios hace para contestarnos a nosotros, para contestarle a sus hijos. Ahora, cuando Dios nos responde, para muchas personas es un motivo de desánimo y de mucha frustración. O sea, hay personas que se frustran por cómo Dios les responde. Y si me lo pregunta a mí, le puedo decir que yo fui uno también. Cuando no entendía estos principios, también me frustraba. Recuerdo, la verdad es que la persona que predicó, tal vez en otros días lo había explicado, pero yo no escuché la explicación. Entonces un día llegué a la iglesia de 14 años de edad y el que estaba predicando dijo que Dios le había hablado. Entonces dice esta persona, el Señor me habló y me dijo que yo debía de hacer esto. Entonces yo lo escuché y en la noche llegué a la cama de 14 años de edad, estoy acostado y le digo, Señor, así como le hablaste a ese que predicó hoy, te pido que tú me hables a mí. Y me quedé callado. Mire, recuerdo que hasta le di así a la cama y dije, ¿por qué a mí no me hablas? Porque no entendía que hay una forma del por qué, el cómo el Señor nos habla. Ahora, ¿por qué entonces estamos frustrados? ¿Por qué viene esa frustración? Porque esperamos que sea en nuestro tiempo y a nuestra manera. Estamos esperando que Dios nos conteste como nosotros queremos. O sea, como a mí me da la gana, yo quiero que Dios me conteste. Lo que a mí me gusta, yo quiero que esa sea la respuesta de parte del Señor. Yo he tenido consejerías con personas nuevas y le puedo decir esto, siempre pido los permisos para poder contar estas historias, de personas que me dijeron al inicio, yo vine a una consejería con usted y cuando usted me dijo lo contrario a lo que yo quería, yo dije, este es un mal consejero. Claro, si uno no dice lo que la persona quiere, por supuesto. Cuando yo me reúno con alguien, le digo, mire, estemos claros que yo no le pedí reunirme con usted, ¿verdad? Sí. ¿Que usted me lo pidió a mí? Sí. Entonces no espere que yo conteste lo que usted desea. Es lo mismo. Oramos al Señor, usted no espere que Dios conteste lo que uno quiere o lo que a uno se le ocurre que es lo mejor para nuestras vidas. Porque mire lo que dice Isaías 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, el pensamiento de Dios, el camino del Señor es muy diferente. Por eso tenemos que estar claros que este mensaje nos va a ser de utilidad. ¿Ve? Pero aunque sea de una manera diferente y que sea en un tiempo diferente a lo que nosotros deseamos, finalmente Dios le va a hablar a su vida. ¿Me puede decir amén a eso? Me voy a quitar los lentes para darle este ejemplo. Pero producto de la frustración ocurre esto. Nos volvemos ciegos. Estamos tan frustrados que nos volvemos ciegos, que no podemos ver lo que Dios nos está hablando. No podemos escucharle bien, producto de la frustración. Dios quiere hablarnos, sí, pero Dios lo va a hacer a su manera. Recuerde el ejemplo de Naamán. ¿Se acuerda de ese ejemplo en la Escritura? Y Eliseo, este era un hombre con lepra y el rey lo manda donde el rey de Israel y el rey de Israel se asusta. Luego el profeta dice que se venga para acá, ya vas a ver que sí hay poder en Israel. Entonces el hombre va donde el profeta y cuando llega donde el profeta ni salió a recibirlo, mandó al criado y le dijo, dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y el hombre dio la vuelta y se fue frustrado. Dios le estaba hablando, pero él no estaba escuchando. Dios estaba hablando, pero él estaba ciego, producto de la frustración. Y eso también nos pasa a nosotros. Pero
quiero hoy romperle ese tipo de pensamiento. Miren lo que dice el Salmos 94, versículo 9. El que hizo el oído no oirá, pregunta el salmista. El que formó el ojo no verá. Son preguntas que el salmista está haciendo de una manera que él sabe la respuesta. O sea, el que hizo el ojo, el que hizo el oído, ¿no va a ver, no va a escuchar? Por supuesto que sí. Entonces, el día de hoy quiero contestarles las siguientes preguntas. Número 1, ¿a quién? ¿A quién le responde el Señor? Número 2, ¿cuándo le responde el Señor? Número 3, ¿cómo responde el Señor? Y número 4, ¿qué responde? Entonces el día de hoy vamos a contestar a quién, el cuándo, el cómo y el qué. Entonces vayamos a la primera. ¿A quién responde el Señor? ¿A quién le responde el Señor? Y ahora quiero pedirle que usted repita esto conmigo. Diga conmigo, a mí. Dígalo en voz alta, a mí. A mí me responde el Señor. En este caso yo lo estoy representando a usted, no me estoy refiriendo a mi persona. Es a mí que Dios me responde. Y mire, hay cristianos que están tan dañados, están tan ciegos y tan sordos, que hay personas que han llegado a preguntarle a uno, ahora me va a decir pues que el milagro ocurrió porque usted oró. Y yo le he dicho, entonces ¿para qué oré? Claro que se dio el milagro por eso. Por supuesto que sí. Un día estábamos en una noche de sanidad y milagros y hubo un milagro instantáneo. Ese día había venido una persona con muletas, con un problema severo, y terminó la reunión y la persona había recibido sanidad. O sea, pasa al frente con muletas y regresa caminando sin muletas. Entonces corre alguien y le dice, mire, usted recibió sanidad. Y le dice la persona, sí, mire, voy con las muletas en la mano. Le dice, ay, es que yo oré para que el Señor le sanara. Gracias, Señor, que me contestaste. Y se fue. Entonces alguien podría decir, ¿y qué se cree? Porque oró ella. Yo estaba mirando ¿cómo se llama? El show, ¿no? Estaba ahí como mirando todo lo que estaba pasando. Y yo digo, qué bueno, esta persona entendió que porque ella oró, Dios le contestó a ella. Y ahora le quiero decir lo mismo. ¿A quién Dios le responde? A usted, el Señor le responde. Se lo digo de nuevo, a usted el Señor le responde. A usted el Señor le responde. Salmos 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los libra de todas sus angustias. Entonces, ¿a quién el Señor le responde? A aquellos que claman. El problema es que muchas veces nosotros ni eso estamos haciendo. No estamos clamando. Y mire a lo que se refiere acá, a clamar. Eso es levantar la voz, orar con toda seriedad delante de Él. Y cuando uno hace este tipo de aseveraciones, entonces ¿sabe qué hace la mente? Empieza a poner justificación. Pero es que ahí dice que es justo, a los justos. Entonces no es para todos. Creemos que Dios es clasista. Creemos que Dios hace acepción de personas, pero quítese esa idea. Por favor, diga conmigo, Dios no hace acepción de personas. Usted y yo sí. Usted y yo sí. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí, porque somos humanos. Un día de estos estaba mirando a un deportista, no recuerdo, porque la noticia ni me interesó qué deporte, ni sé quién era, pero era un hombre obviamente sobresaliente en el deporte que le están haciendo una entrevista. Y de pronto le suena el teléfono en medio de la entrevista. Suena el teléfono y él mira hacia abajo y cuando ve, o sea, imagínense, me están haciendo una entrevista, eso es como que yo esté aquí y conteste el teléfono y le dice, hello man. Entonces ya le dice,
Estoy en medio de una entrevista, ¿es algo urgente? Ah, ok, luego hablamos. Era mi mamá. Todo el mundo se echa a reír. La pregunta es, ¿por qué le contestó? Porque era su mamá. Era su mamá. Así de simple. Porque es su familia. Entonces ahora le digo a usted, ¿sabe por qué Dios le va a contestar? Porque usted es su hija. ¿Sabe por qué Dios le va a contestar? Porque usted es su hijo. Porque usted es un hijo del Señor. Por eso Dios le va a contestar. Salmos 34, versículo 6 nos dice, este pobre llamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Pero hay que llamar, hay que llamar. Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando usted lee este versículo, usted está viendo aquí que es alguien de alta alcurnia, es alguien con una corona, es alguien sobresaliente, ¿verdad que no? Un corazón, una persona humillada. Uno no está pensando en una corona o en alguien sobresaliente, está pensando en alguien que está humillado. Entonces, eso es lo que Dios está buscando. Personas que se humillen delante de Él. A esas personas el Señor le responde. Ahora veamos el cuándo Dios responde. ¿Cuándo Dios nos va a responder? Algunas veces los cristianos tenemos un problema que repetimos frases, dichos y las damos como verdades. Voy a darle un ejemplo. Nosotros decimos el que calla, una vez más el que calla, eso es falso. Se lo digo desde ya. El que calla otorga, eso es falso. ¿Sabe por qué? A Jesús lo estaban inculpando de un montón de barbaridades y dice la Biblia que Herodes se quedaba sorprendido porque estaba callado. Como cordero fue llevado al matadero, enmudecido. Así que no es así. Y la repetimos y la damos como por un hecho. Ahora vea este otro dicho que lo decimos mucho. Dios tarda pero no olvida. Otra cosa falsa. Eso es falso. Dios no tarda. Dios no tarda. Esas son frases falsas. Mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 6. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les respondió, les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es en su momento, no en el mío. No va a ser en mi tiempo. Cuando estábamos en el hospital, el primer día, recuerdo, le digo, Señor, tú lo puedes levantar ya. A Samuel, tú lo puedes levantar ya, pero será en tu tiempo. Íbamos cada día enfrentando cada situación. La primera noche, quién sabe si pasa. Señor, el primer milagro que te pedimos es que le des vida. Y cada noticia mala, y vamos enfrentando cada una de esas noticias. Pregúnteme qué quería yo cuando nos trasladamos a un hospital, a otro hospital, y ahí el requisito era que hubiese un familiar todo el tiempo acompañando en unidad de cuidados intensivos, que eso fue una bendición gigantesca para nuestras vidas, estar ahí. Pero eso era una nevera, hermano, literalmente. Era una cosa tan helada. Mi esposa iba como que fuera esquimal, de pie a cabeza cubierta, con mascarilla y con un turbante en la cabeza y con una capucha. Un día entra uno de los doctores y le dice, ¿usted es la mamá? Entonces, sí, dice, yo estoy aquí. Porque claro, es un frío increíble. Pero cada día el Señor nos contestaba a su manera, no a la nuestra. Y hoy puedo ver el propósito de lo que Dios estaba haciendo. Es que aunque muchas veces no sepamos el tiempo o estemos de acuerdo en el tiempo de Dios, algo
sí debemos estar completamente seguros. De esto que le voy a decir a continuación, usted y yo debemos de estar completamente seguros. ¿Y sabe qué es? Los tiempos de Dios son perfectos. Dígalo conmigo, los tiempos de Dios son perfectos. De eso es algo que tiene que estar seguro. Esté con plena seguridad que el tiempo de Dios será perfecto. Si usted obedece y hace lo que debe, el tiempo de Dios va a ser perfecto en su vida. Entonces le dejo esto más. Dios no llega antes. Dios no llega tarde. Dios llega en su tiempo perfecto. Él no va a llegar antes, no va a llegar después o va a llegar tarde. Él va a llegar en su tiempo perfecto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabe lo que nos denota este versículo? Es que Dios tiene un tiempo perfecto. Eso es lo que le está diciendo ahí el Señor, lo que nos está diciendo. Dios tiene para su vida un tiempo perfecto donde le va a contestar. Si yo hubiese, le voy a decir algo, hay peticiones que le hice al Señor que si Dios me hubiese dado en ese momento, no sería pastor el día de hoy. Si me hubiese contestado en ese momento. Me lo contestó después y luego le voy a hablar de más adelante cómo es que Dios responde. Pero va a ser en su tiempo perfecto. Y ahora sí, veamos el cómo Dios responde. ¿Cómo nos responde el Señor? La forma en que Dios nos va a responder es según lo que nos conviene, según lo que sea bueno para su vida. Esa es la manera en que Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque algunas veces estamos pidiendo algo que no es conveniente. Hay jóvenes que le están pidiendo al Señor, Señor, es que esa es la que yo quiero, dame esa, Señor. Jovencitas, Señor, ese es. Y Dios diciendo, no te conviene, no es lo que te conviene. Le puedo testificar de una jovencita que es como una hermana para nosotros. Y le pedí al Señor, ella tenía una relación y le pedí al Señor por ese muchacho y por ese muchacho. Y un día nos llama llorando de que el muchacho había terminado con ella. Ella insistía y había terminado con ella. Entonces le digo, es que no es lo que quieres lo que Dios te va a dar, es lo que te conviene. Y eso Dios te está diciendo no te conviene. ¿Le hiciste algo? No. ¿Él te reclamó algo? No. Él simplemente me dijo que él sentía que esto no iba a funcionar. Entonces no te conviene. Ese muchacho se apartó del Señor. Con la persona que se casó, lamentablemente destruyó su familia. Y ella se casó con un hombre que no tenía las otras cualidades físicas del novio anterior. Pero cómo este hombre ama a esa mujer. Yo he conocido pocas personas, hombres que amen así, como ese hombre, todo lo que han pasado y cómo han permanecido juntos. Eso es extraño en esta tierra. Pero ahora que mira al otro, dice, ¿cómo el Señor me guardó, verdad? Es que no era lo que uno quiere, es lo que le conviene. Grave es eso. Va a ser a nuestra conveniencia. Mire lo que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9. Le hago un preámbulo. Pablo acá estaba hablando de un aguijón que tenía en la carne. Algunos creen que era una ceguera, una especie de ceguera, por los relatos que él da en diferentes cartas, que quedaba ciego. Era un problema en la vista probablemente. Entonces, él dice que era un emisario del enemigo, que era un aguijón en su carne, y vea lo que escribe: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe lo que el Señor le había dicho?
Esto es para que tú no te gloríes desmedidamente. Él lo reconoce. Léalo completo. Para que yo no me llene de vanagloria. Para que mantenga los pies en la tierra. Y los que sirven al Señor saben que eso es algo con lo cual Dios siempre tiene que estar trabajando con uno. Porque cuando uno ora y hay un milagro, imagínese, hay una familia acá en la iglesia, pastor, necesitamos que ore. Mi esposa tiene un tumor. Entonces voy al lugar, oramos y le digo, va una intervención un par de días después y digo, Señor, ya no hay exámenes entre aquí y la operación. Tú puedes hacer el milagro camino al quirófano y te ruego que tú la sanes de ahí, la saques de ahí. Cuando va a la operación le pedí que me escribiese y si usted algún día va a ir a una operación, mi número aquí no es privado, yo no lo tengo oculto. Yo le di el número a todo. ¿Le puedo dar el número? De él a quien quiera. Si yo puedo, yo voy a contestar. Así que no tengo problema en eso. Entonces le digo, hágame un favor. Cuando vaya a entrar la operación, usted me dice, pastor, va a entrar. Y nos ponemos a orar. Entonces me escribe, pastor, vamos a orar. Y empezamos a orar. Señor, oramos. Tú puedes hacer ahora camino al quirófano. ¿Cuál es mi susto? Que unos minutos después me llama él. Le digo, qué raro. Llamando tan rápido. Sí, ya salió pastor. Para hacer un tumor que, bueno. Me llama posterior llorando y me dice, pastor, la abrieron y no le encontraron el tumor. El Señor desapareció el tumor. Gloria a Dios por eso, claro que sí. Ahora, yo no le estoy diciendo esto como, sí, quién sabe, y van a ver. No, están los exámenes. Están los exámenes. Están los ultrasonidos, donde hablaba de un tumor. Y entonces le dice, ¿quién sabe qué pasó? Nosotros sí sabemos. Pero ¿qué pasa? Entonces uno puede llenarse el corazón de manera dañina y decir, no, es que cuando yo oro, yo le digo al Señor, contéstame y Dios me contesta. Eso es un problema y eso no funciona de esa manera. El día estaba escuchando a un hombre decir, decir que Dios, decía este hombre, Dios tiene el poder, pero usted y yo tenemos la licencia para darle permiso a Dios para moverse. Si usted no le da permiso a Dios, Dios no se mueve. Y yo estaba, ¿qué? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que aplaude eso. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho en el cielo y en la tierra. A ver, dígame en qué ecuación juego yo ahí diciéndole, Señor, te ordeno. Ya me imagino. Un día miré un video de donde mostraban qué tan pequeño es nuestro sol. Primero muestran la tierra y después muestran el sol de nosotros, ¿no? La tierra chiquita y el gran sol. Y después empiezan a mostrar, hay uno que se llama Antares. Es un sol tan pequeño que para poder ver el sol nuestro tendría que usar una lupa en comparación con él. Entonces, Dios está por encima de todo eso, es lo que el ser humano ha logrado ver. Dios está por encima de todo eso y allá en la tierra, donde tal vez necesitaría para poderlo ver una lupa, un telescopio como el Hubble. Ese es uno de los telescopios más importantes de esta tierra. Para poder ver la tierra, y dentro de esa tierra hay un granito de arena que se llama el ser humano, que le está diciendo al Señor, te ordeno que te muevas. Por favor, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Cuando en el 2020 me dice mi esposa, ¿cuándo te pasó eso que tenías los pulmones llenos de flemas y que yo no me di cuenta? Y le digo, ¿te acordás que un día después de supuestamente haber superado ya lo que me había pasado, el problema respiratorio, digo, fuimos a la maestría y le digo, no usaba Kleenex porque era tanta flema, usé papel higiénico y un rollo de papel completo me lo gasté. Yo tenía un balde, ¿te acuerdas? Ay, sí es cierto. Bueno, en esa fecha. ¿Por qué no morí?
Porque Él hizo lo que quiso. Así de simple. Cuando el doctor me examinó, me dijo, pastor, si usted no debería haber pasado de esta noche, no debería haber amanecido. Y le digo, bueno, pero es que eso es lo que la Escritura nos enseña. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Usted le pertenece al Señor. Él va a hacer su voluntad en su vida. Amén. Amén. ¿Sabe? Le cuento la historia triste de este hombre que dijo eso, ¿no? Este hombre falleció de una manera horrible. Entonces alguien hizo un video y dice, yo quisiera saber, yo no voy a mencionar nombres, por supuesto, yo quisiera saber en qué momento el Señor le pidió permiso a este hombre para quitarle la vida. No funciona de esa manera. Él hace su voluntad. Ahora veamos el número 4. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué Dios responde? Entonces ahora se lo quiero dejar en una sola imagen. ¿Qué Dios responde? Responde sí, responde no, responde espera, pero también responde tengo algo mejor para tu vida. Dios me ha dicho sí muchas veces. Un día le estaba pidiendo adquirir un bien que era un beneficio para la iglesia. Entonces le dije, Señor, yo quiero esto para la iglesia. Y cuando pregunté, sobrepasaba lo que yo tenía. Entonces dije, Señor, si esta es tu voluntad, sin que yo abra la boca, sin que yo diga nada, este es el precio que queremos pagar. Me llamó un día la persona y me dice, mire, ¿por qué no cerramos el negocio? Y le digo, porque yo no voy a estar negociando esto de una manera impropia. Y me dice, le quiero pedir algo. ¿Por qué usted no me da esta cantidad y cerramos el negocio? ¿Sabe cuál era la cantidad? La que yo le había dicho al Señor. ¿Qué es eso? Un sí. Inmediatamente le digo a mi esposa, entonces me dice, ¿es lo que pedimos? Sí. Entonces, hagámoslo. Y ya está. Así se cerró. Le decía, Señor, esta es la cantidad, pero finalmente que sea tu voluntad. Ese día fue un sí. Recientemente estaba tratando de hacer algo, pidiéndole al Señor, y hace poco hablé con la persona y me dice, no, ya se cerró la oportunidad. ¿Qué fue eso? Un no. Si usted me pregunta qué quería hacer yo, hacerlo, pero fue un no de parte del Señor. Otras veces el Señor me ha dicho, espera, no es el momento. Solo no quiero dejar pasar esto del no. Cuando Dios dice no, no se frustre, no se enoje, porque usted no sabe lo que puede venir. ¿Sabe que yo le pedí al Señor una oportunidad en un puesto laboral? Un puesto al que estaba ejecutando, o sea, estaba de manera interina. Solo era que me nombraran. Y un día resulta que nombran a otra persona, que no tenía experiencia, que no tenía la preparación académica, algo que esa compañía nunca hacía. Y yo dije, ¿sabes lo que le dije? Y entonces, Señor, le abriste la puerta a un mundano. Perdóneme, soy humano. Y entonces, y Deuteronomios capítulo 28, ¿qué nos dice? Que me ibas a bendecir en el campo y en la ciudad. Que lo que viniera a mi mano lo ibas a bendecir. Y ahí está, mira eso. Y resulta que empiezo a tener unas ventas dentro de la compañía que nunca antes se habían visto. Y escuche esto, el día que renuncio, esa persona al que había nombrado de jefe me enseña su colilla de pago y resulta que yo ganaba mucho más que esa persona. Y cuando me lo enseña, entonces en la noche voy y le digo, Señor, ¿te acuerdas de aquella oración que yo? Ya me imagino, hubiera perdido de recibir lo que estaba recibiendo y el que me estaba enseñando me dice, mira, quiero que sepas que yo ganaba menos que vos. Y yo, en cuanto salí de ahí, le fui a pedir perdón al Señor, porque a veces uno no entiende que Dios está diciendo no,
porque no es lo mejor. Espera, porque yo tengo algo mejor para tu vida. Y es más, le voy a decir algo, es que me parece absurdo pensar que si hubiese firmado ese contrato, hoy no sería pastor. Yo, Señor, ¿dónde estaría frustrado pastoreando dinero? Y no tiene nada de malo si usted trabaja y gana, que Dios lo bendiga. Pero Dios no me hizo para eso. No me formó para eso, me formó para esto. Lo disfruto. Los días, hay veces me despierto en las madrugadas, los días como hoy, en la madrugada me despierto. Ay, qué rico, hoy es domingo. Voy a ver a las personas en la iglesia. Vamos a ir a buscarte. Los días miércoles, como yo vengo aquí los miércoles, los días jueves, tengo la misma sensación. Vamos a venir a buscar la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Quién tiene una petición para que oremos? Esto es, para mí esto no es un trabajo. Y saber que si hubiese puesto esa firma, no estaría aquí el día de hoy. Y ya me imagino, supóngase que hubiese pasado el tiempo y ya en la presencia del Señor, el Señor me hubiera dicho, ven acá. ¿Te acuerdas aquella petición que me decías que la querías y la querías? Mira lo que hubiese pasado si te lo hubiera dado. ¿Se da cuenta? Por eso tengo algo mejor para ti. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo va a ser para bien, aún los no de Dios, aún los que espera de Dios, van a ser buenos, mejores para su vida. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora diga conmigo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es más abundante de lo que usted está pidiendo. Y lo vemos tan palpable. Lo que pasa es que, una vez más, producto de la frustración, quedamos ciegos. Producto de la frustración, quedamos sordos. Por eso la próxima semana yo le quiero hablar de quién y qué utiliza el Señor para hablarnos. Y le quiero mostrar un personaje en las Escrituras. El día de ayer me leí toda la experiencia de él en lo que le quiero hablar y me deleité. Digo, Señor, esto qué rico, yo lo quiero para mí, lo quiero también para tu iglesia, que podamos experimentarlo, esa forma en cómo poder comunicarnos con el Señor. Pero eso será la próxima semana. Entonces, en conclusión, quiero concluir para que tenga un panorama correcto. Número 1, clame a Dios y humíllese ante Él. Pero no lo haga de manera trivial. Esto no es bueno, Señor, a la hora de almuerzo, ¿no? Me quiero ir para otro país, entonces, si no es tu voluntad, ahí me estorbas. Usted le va a decir, Señor, si tú no me das permiso, yo no me muevo. Si tú no me hablas, yo no me muevo. ¿Sabe que mi esposa hace muchos años atrás, Samuel tenía 3 años, eso significa que fue hace 14, me decía, yo me quiero ir del país, yo me quiero ir del país, yo me quiero ir del país. Todos los días me decía lo mismo. En este país no hay lugar para mi hijo. Samuel tenía un trauma con el agua. No podía ver una piscina, una pila, lo que fuera. Empezaba a gritar, era una locura. Entonces, mira mi hijo, donde vayamos en este lugar hay agua. Entonces, finalmente cansado, le digo, te voy a decir algo. Estoy cansado de escucharte. Dios a mí no me ha dicho, pero yo le voy a pedir al Señor que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, vas a tener la responsabilidad de decirme, Dios me habló y me dijo que nos moviéramos de país. Entonces ella empieza a orar, Señor, yo me quiero ir del país. Y le dice, si no es tu voluntad, que empiece a haber un cambio en Samuel, que le empiece a gustar el agua, y empieza a decirle, ¿no? Entonces un día llevamos a la niña, a Andrea, que estaba chiquita, la llevamos a
a pasar con unas amiguitas a una piscina. Y llevamos a Samuel y íbamos a tener aislado de la piscina. Entonces ella y yo nos fuimos a hacer el arreglo donde íbamos a pagar. ¿Y cuál es el susto? Que cuando regresamos, la señora que cuidaba a Samuel no sabía, era nueva, no sabía que Samuel le temía al agua. Se le soltó y se fue a tirar a la piscina. Y cuando llegamos, la señora lo tiene así agarrado de la mano y él en la piscina. Y claro, nosotros llegamos y los vemos. Y ni short llevábamos, entonces fui a pedir un short ahí para metérmela. Tengo hasta el video del día. Y claro, ella llorando me dice, esta era una de las cosas que le dije al Señor, que Él dejara el trauma de la piscina. Y le digo, bueno, ya sabe lo que Dios le está respondiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Que no. Pero le voy a decir algo. Yo tuve una oración seria en esto. Y le dije, Señor, esto es algo que yo no siento en mi corazón, pero yo no puedo convencerla a ella. Solo tú puedes convencerla. Y si yo no puedo convencerla, yo no quiero tener una esposa frustrada. Y esto no es por mis pistolas. No, aquí usted se somete. No, sométanse unos a otros, dice la Biblia. Háblele a ella. Y ahí está el resultado. Ese es el resultado. Métase seriamente a hablar con el Señor. Vengo a sentarme. Yo no sé si usted ora sentado, acostado. No, no lo haga acostado. Yo decía, uno puede orar como sea. Acostado me dormía. A mí me gusta caminando por eso. Lo que sea, como de rodillas caminando. Señor, aquí estoy. Y vengo a pedirte específicamente por este tema. Quiero tu voluntad, el 100% de tu voluntad. En el tiempo de ayuno, mi oración era esta. Señor, dentro de tu voluntad, todo. Fuera de tu voluntad, nada para esta iglesia. Seriamente, clamando al Señor, humillándonos delante del Señor. Número 2, que sea en el tiempo perfecto tuyo. Porque Dios va a responder en su tiempo perfecto. Dígale, Señor, que sea en tu tiempo perfecto. Yo lo quiero ya, pero que sea en tu tiempo perfecto. Y recuerde, por favor, Él le va a dar lo que le conviene, no lo que queremos. Dios nos va a dar lo que nos conviene. Número 4, le dará más de lo que está pidiendo o de lo que está entendiendo. Se lo digo nuevamente, el Señor le va a dar más de lo que usted está pidiendo o de lo que usted está entendiendo. Amén. Él le va a dar más. Y por último, recuerde que Él lo hace porque Él es un Dios bueno y generoso. Por eso lo hace. Y le dejo esta frase que marcó mi vida en el año, a finales del 2020. Dios es bueno. Recuérdelo. Dios es bueno y nada de lo que Él hace es malo. Y aún en tiempos malos, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Él es generoso. Él es generoso con sus hijos. Búsquelo. Hable con Él. Hay personas que me dicen, pero es que yo no tengo entendimiento, entonces pídale sabiduría al Señor. Dígale, Señor, te estoy pidiendo esto y dame el discernimiento para entender cuando me dices sí, cuando me dices no, cuando estás diciéndome espera. Dame el entendimiento. Y vamos a creerle al Señor. Su vida no va a ser igual si usted empieza a practicar el hablar con el Señor y comunicarse con Él.